Vamos a mirar en este momento la aplicación de factor de conversión. Una de las aplicaciones que es interesante y que puede tener gran utilidad es, por ejemplo, en la cocina, en la traducción de gramos a tazas de ingredientes. Miremos, por ejemplo, tenemos el factor de conversión y la simplificación. Nos va a servir para pasar de gramos a tazas. Tenemos aquí una tabla de equivalencias donde nos están diciendo una taza de un determinado ingrediente a cuántos gramos corresponde. El primer ejercicio que tenemos acá es, vamos a pasar 27.000 gramos de azúcar, los vamos a pasar a tazas. Tengo entonces que, tomo la cantidad que voy a pasar, que serían 27.000 gramos de azúcar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tomo esta cantidad que voy a pasar y la expreso en este caso como una fracción. Voy a aplicar el factor de conversión, es decir, miro la equivalencia que hay entre una taza de azúcar, que en este caso son 200 gramos, una taza de azúcar corresponde a 200 gramos. Esa expresión la coloco de la siguiente manera. Entonces decimos voy a colocar taza con TZ, taza de azúcar corresponde a 200 gramos. De tal manera que aquí hay una equivalencia y aquí estamos en fracciones, entonces podemos, como está como fracción, gramos que está en el numerador y en el denominador se puede cancelar. Y lo que hago es multiplicar 27.000 por 1, entonces tendríamos que sería 27.000 sobre 200. ¿En qué unidades quedaría? En este caso sería en tazas de azúcar. Tendríamos entonces ahora que simplificar. Cuando dos números terminan en 0, lo podemos simplificar por 10. Entonces este 0 elimina este 0 y este 0 elimina este 0. ¿Qué tendríamos entonces? Que la respuesta quedaría 270 sobre 2. Y 270 es un número par, le puedo sacar mitad. 270 dividido entre 2 daría 135. ¿Qué? Tazas de azúcar. De esta manera entonces estamos diciendo que tener 27.000 gramos de azúcar corresponde a 135 tazas de azúcar. Otro caso podría ser pasar 9.000 gramos de harina, vamos a pasarlo a tazas. Entonces me dicen, tomo los 9.000 gramos, que es lo que voy a pasar, y vamos a aplicar el factor de conversión. ¿Qué sabemos de la relación que hay entre las tazas y los gramos de harina? Sabemos que una taza de harina corresponde a 125 gramos. Entonces digo, una taza de harina corresponde a 125 gramos. Por el factor de conversión podemos decir que gramos y gramos se cancela. Y multiplico. ¿Cuánto es 9.000 por 1? Me quedaría, esto es igual a 9.000 dividido entre 125. ¿En qué unidades? En tazas de harina. Y entonces, como los dos números terminan uno en 0, otro en 5, se puede simplificar por 5. Vamos entonces a simplificar por 5, es como dividir por 5. 5 entre 9 estaría una vez. 1 por 5, 5 a 9, 4. Ese 4 viene para acá y queda en 40. 5 entre 40 daría 8. 8 por 5, 40, 40, 0. 5 entre 0, 0, entre 0, 0. Y ahora entonces sacamos aquí quinta. 5 entre 12, 2, y sobran 2. 5 entre 25, 5. Termina en 5 y en 0, entonces podemos volver a simplificar por 5. 5 entre 18, 3. Y sobran 3. 5 entre 30, 6. Entre 0, 0. Y 5 entre 25, 5. Quiere decir que quedaría 360 sobre 5. Y volvemos a simplificar por 5. 5 entre 36 estarían
estarían 7 veces y sobra 7 por 5, 35, sobra 1, a 36 1. Estarían 2 veces, 5 entre 10 están 2 y 5 entre 5 1. Esto es igual a 72. Quiere decir que 9.000 gramos de harina corresponde realmente a 72 tazas y de esta manera quedaría. Una de las aplicaciones del factor de conversión también tiene que ver con los líquidos. En este caso, también en un contexto de la cocina. Vamos a aplicar el factor de conversión para convertir de mililitros a tazas en medidas de cocina. Entonces sería el primero. En este primero me están diciendo que pase 18 litros de agua, 18 litros de agua que lo pase a tazas. Entonces tomamos 18 litros. ¿Qué es lo que vamos a convertir? Sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Luego, al multiplicar por 1000, tendríamos que este es igual a 18.000 mililitros. ¿Por qué lo pasamos a mililitros? Porque las equivalencias están en mililitros. Tenemos entonces que expresamos con fracción y buscamos la equivalencia que hay del agua entre mililitros y tazas. Entonces, una taza de agua corresponde a 240 mililitros. Una taza de agua son 240 mililitros. Entonces decimos una taza de agua corresponde a 240 mililitros. De acuerdo con esto, entonces multiplicamos 18.000 por una. Los mililitros en el numerador y mililitros en el denominador se cancela. Y multiplico 18 por 1, daría 18.000. 18.000 por 1, 18.000 dividido entre 240 tazas de agua. Y esto es igual. Podríamos trabajarlo por simplificación. Como las dos cantidades terminan en 0, entonces 0 elimina 0 y me quedaría que 1800 es dividido por 24. Aquí le podría sacar sexta, entonces 6 entre 18 estaría en 3. 6 por 3, 18, no sobra nada. 6 entre 0, 0, 6 entre 0, 0 y 6 entre 24, 4. Y quedaría 300 dividido entre 4. Sacando cuarta, 4 entre 30 estarían 7 veces. 7 por 4, 28 a 32. Ese 2 viene para acá y se ubica como decenas, se quedarían 20. Tenemos entonces que 4 entre 20 estarían 5 y 4 entre 4 estaría 1. Esto es igual a 75 tazas de agua. Quiere decir que tener 18 litros en tazas de agua serían 75 tazas, sabiendo que una taza de agua corresponde a 240 mililitros. Tenemos un segundo ejemplo que sería el de aceite. Lo mismo, nos dicen convertir 18 litros de aceite, lo vamos a pasar a tazas. ¿Qué sabemos del aceite? Que una taza de aceite corresponde a 220 mililitros. Entonces, 18 litros serían 18.000 mililitros debido a que un litro tiene 1000 mililitros. ¿Por qué? Porque la tasa de equivalencia está en mililitros. Expresamos como fracción para poder convertir aplicar el factor de conversión. Entonces nos dicen que una taza de aceite corresponde a 220 mililitros. Decimos entonces que se puede simplificar mililitros con mililitros y nos quedaría que 18.000 por 1, 18.000 sobre 220. Esto está en tazas de aceite.
podríamos aplicar la simplificación o podríamos también ir a la calculadora. Y en este caso decimos que 18.000 dividido 220 corresponde a 81,8 ¿qué? Tazas de aceite. 18 litros de aceite en tazas correspondería a 81,8 tazas. Igualmente, o en forma similar, trabajaríamos el último ejercicio donde dice que pasar 18 litros de leche, pasarlos a tazas. Como la equivalencia de la leche es la misma del agua, 240 mililitros, podemos decir que serían las mismas 75 tazas. Una de las aplicabilidades muy importantes del fraccionario, de la fracción, es el operador fraccionario. En esta ocasión vamos a utilizarlo para pasar en las medidas de cocina para pasar de tazas a gramos. En la tablita que tenemos acá me están pidiendo que pase a gramos un cuarto de harina, de taza de harina. Vamos a pasarla a gramos y así sucesivamente. Para esto entonces necesitamos mirar la correspondencia o la equivalencia que hay entre tazas y gramos. Decimos entonces, vamos a pasar un cuarto de taza, voy a colocarla aquí con TZ, de harina. La vamos a pasar a gramos. Entonces, ¿qué hago? Digo, un cuarto de, ese de en matemáticas se lee como por, entonces será un cuarto por taza de harina. Voy, miro, busco la harina y resulta que la harina, una taza de harina corresponde a 125 gramos. Entonces esa taza de harina la reemplazo por 125 gramos. Puedo en estas condiciones colocar aquí sobre 1 para dejarlo como fraccionario y multiplico fraccionarios. Numerador con numerador, denominador con denominador, daría 125 sobre 4 gramos. Puedo simplificar o en este caso puedo utilizar la calculadora y entonces dividiendo 125 entre 4, si lo hacemos en la calculadora daría 31,25 gramos. Quiere decir que un cuarto de taza de harina corresponde a 31,25 gramos. Ahora tenemos el azúcar. Voy a pasar 3/5 de taza de azúcar, lo vamos a pasar a gramos. Entonces tomamos 3/5 de significa por, y miro la equivalencia donde una taza de azúcar corresponde a 200 gramos. Entonces será por 200 gramos. Es decir, que la taza de azúcar lo sustituyo por su equivalencia, que son 200 gramos. Esto entonces es igual, puedo colocar sobre 1 y 3 por 200 daría 600 sobre 5. Y esto quedaría en gramos. Si no quisiéramos utilizar calculadora, podríamos también simplificar. En estas condiciones, en este caso vamos a simplificar. Como este número termina en 0 y este en 5, puedo sacar quinta. Entonces digo 5 entre 6 estaría 1 por 5, 5 a 6, 1. Ese 1 viene para acá y queda como decenas. 5 entre 10 estarían 2. Y 5 entre 0, 0. 5 entre 1, 1. Quiere decir que serían 120 gramos. De tal manera que podemos concluir que 3/5 de taza de azúcar corresponde a 120 gramos. Y el último caso, mantequilla. Entonces voy a pasar 3 medios de taza de mantequilla, lo vamos a pasar a gramos. Sería 3 medios de significa por, y miro la mantequilla. Una taza de mantequilla corresponde a 225 gramos, entonces sería por 225
gramos. Puedo colocar aquí el 1 o multiplicar directamente. Si multiplico 3 por 225, me daría 675. 675 dividido entre 2 gramos. Y ahora, con la calculadora, puedo, como este no es par, puedo dividir con la calculadora. 675 entre 2 daría 337,5 gramos. Tendríamos entonces que 3 medios de taza de mantequilla es lo mismo que tener 337,5 gramos. Miremos que podríamos o utilizar la calculadora o el proceso de simplificación, y de esta manera nos quedaría esta conversión. En medidas de capacidad, entonces también podríamos aplicar el operador fraccionario. En esta ocasión nos están diciendo que pase 3/4 de taza de agua, los pasa mililitros. Entonces vamos a mirar. Escribimos 3/4 de taza de agua. Se van a pasar a mililitros. Esto es igual. 3/4 sería la fracción de, en matemáticas, recordemos que significa multiplicación, y miro la equivalencia de las tazas de agua. De acuerdo con la tabla, una taza de agua son 240 mililitros. Entonces tendríamos que serían 240 mililitros. La taza de agua la voy a sustituir por su equivalente, que serían 240 mililitros. Y ahora multiplicamos. Se puede multiplicar directamente aquí el numerador y dividimos por el denominador, o si no lo dejamos como fraccionario y multiplicamos 3 por 240, 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, sobre 4 por 1, 4. ¿En qué unidades estamos? Nos quedaría en mililitros. Ahora entonces podemos simplificar. Como 20, que son las dos últimas cifras de este número, son múltiplos de 4, le puedo sacar cuarta. 4 entre 7 estaría una vez. 1 por 4, 4, a 7, 3. Este 3 viene acá y quedaría como decenas, quedaría en 32. 4 entre 32 estaría 8, y 4 entre 0, 0. 4 entre 4, 1. Quiere decir que esto corresponde a 180 mililitros. 3/4 de taza de agua es lo mismo que tener 180 mililitros. El segundo caso entonces nos dice es que pasemos otra medida de líquido, aceite. Vamos a pasar 1/8 de aceite. Entonces decimos 1/8 de taza de aceite. Esto sería 1/8 de la taza de aceite. Vamos a mirar que una taza de aceite corresponde a 220 mililitros. Entonces sería D significa por, taza de aceite serían 200, corresponde a 220 mililitros. Multiplicamos, puede ser aquí sobre 1, y decimos que sería 1 por 220, 220 sobre 8 por 1, 8 mililitros. Podemos simplificar o podemos utilizar la calculadora. Utilizando la calculadora, 220 dividido 8 sería 27,5. ¿En qué? En mililitros. Podemos concluir que 1/8 de taza de aceite es lo mismo que tener 27,5 mililitros. Y para finalizar, tendríamos 3/8 de taza de leche. Tendríamos que esto es igual a 3/8 de, significa por, y la taza de leche corresponde a 240 mililitros, tiene la misma correspondencia del agua, 240 mililitros. Multiplicamos y quedaría 3 por 240 sería 720 dividido entre 8 mililitros. Si simplificáramos, entonces podemos sacar octava. 8 entre 72 estaría 9. 9 por 8, 72.
no sobraría nada, y 8 entre 0, 0, 8 entre 8, 1. Quiere decir que corresponde a 90 mililitros. 3 octavos de taza de leche son 90 mililitros. Y de esta manera tendríamos la conversión de medidas de capacidad en la cocina. Ha quedado claro el tema. Los invito a que se suscriban al canal para que les lleguen las nuevas notificaciones. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Hasta luego.